Estamos en el culto exegético de ahora, la carta de los romanos. Vamos a orar. Padre, le pedimos que esté bendiciendo este culto que empieza ahora a la tarde y que podamos seguir aprendiendo esta carta que nos está trayendo mucha luz sobre el Evangelio, sobre el plan maravilloso que usted tenía, y que está muy rico en lo que es en lo que es en las enseñanzas y en doctrina, ¿no? Que toca todo lo concerniente al Señor Jesucristo y la salvación, tanto para los gentiles como para los judíos, ¿no? Y que podamos seguir aprendiendo, que nunca terminemos de aprender su palabra, ¿no? Así que usted nos guíe, y por eso necesitamos su Santo Espíritu que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para ponerlo por obra, no solamente escuchar y aprender de teólogos, sino que ser unos cristianos, ser un libro abierto donde la gente pueda ver nuestras vidas. Así que rogamos eso, que usted lo ponga, ¿no?, por obra en nuestras vidas. Así que gracias y cuento con su ayuda, Padre, porque yo solo para esto aquí es suficiente. Yo sabe que apenas he podido terminar la primaria y no estoy preparado, y le agradezco solamente que es por su espíritu, que usted me ha dado la inteligencia, la sabiduría de estudiar su escritura y sin el cual no lo podría hacer, ¿no? Gracias, Señor. Entonces, aquellos que ¿se acuerdan? ¿Sí me podía pasar, por favor? Gracias, me olvidé, no, traje solo mis apuntes, me olvidé la Biblia. Gracias. Habíamos quedado en Romanos, ¿no? Si me acuerdo hasta el 1.7, ¿no? Habíamos llegado, habíamos hasta el 5, pero llegamos al 7. Vamos a ver si podemos llegar a avanzar un par de textos más, ¿no? Vamos a empezar el versículo 8, que dice así. Primeramente, o sea, el anhelo de Pablo, no sé por qué Pablo quería viajar, ¿no? Primeramente doy gracias en verdad a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es proclamada en todo el mundo, ¿no? Vamos a ver el propósito y el anhelo de Pablo, o sea, por qué Pablo quería viajar a Roma, ¿no? O sea, en este versículo es muy importante lo que vamos a leer acá en adelante, pues de acá vamos a ver mucho, o sea, de por qué, ¿no? El propósito de la carta, ¿no? Tenemos que saber por qué uno quiere hacer las cosas y si no sabemos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué todo bien? O la luz prendí, me entré. No, tiene un propósito por algo, ¿no? O sea, todo tiene un propósito de algo, ¿no? O sea, ¿por qué Dios preparó la salvación, un plan de salvación? ¿Por qué? Porque Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere prosperar, ¿o por qué? Dios tiene que tener un propósito todo. Y el propósito de la salvación es porque nosotros estamos muertos en delito y pecado. Por eso tiene un propósito, no que es Jesús que predica. Nosotros vamos a ver el propósito de Pablo es predicar el Evangelio. En eso estaba, ¿no? Pablo, en proclamar las buenas. Fíjese que de acá en adelante se va a tocar mucho la palabra el Evangelio. Ustedes leen todos los versículos para abajo, el Evangelio, y para usted predicar el Evangelio, para dar una espiritual el Evangelio, y va siempre el Evangelio, ¿sí, no? Entonces empieza, acuérdense que siempre nombro un par de palabras griegas, para las leo, son un par de apuntes que tengo, pero no para darle, no le dé mucha importancia, no le dé mucha importancia a eso que están acá, en este caso también señor, escuchando, porque solamente las nombro por si alguien no, si encontramos algo importante, pero no por darle tanta importancia, solamente las leo por eso nada más, ¿no? Si por ahí encontramos algo importante, vemos en el texto griego lo que quiere decir, ¿sí o no? Primeramente, ahí es protón la palabra, ¿no? O sea, lo que está queriendo decir el apóstol, antes que nada, eso es lo que está queriendo decir, primeramente, acuérdense de Romanos 1.8, estamos, primeramente, o sea, antes que nada, en primer lugar, ¿no? Quiere darle a las gracias a Dios. Acuérdense que leímos, no sé si me estuvieron siguiendo conmigo, pero cuando estoy en Romanos 8, dice, primeramente doy gracias en verdad a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por vuestra fe programada por todo. Ese es el texto que vamos a explicar, Romanos 1.8. Primeramente, protón, o sea, que dice, antes que nada, antes de empezar, quiero darle las gracias a mi Dios, va a decir, ¿no? Pablo, ¿no? Dice, dar gracias a Dios. Ahí es eucha, caristo, sois, teos, no, la palabra, ¿no? Fíjese que dice, y entonces Pablo está agradeciendo a quién, dice, quiero dar gracias a mi Dios. Acuérdense que Dios, o sea, Dios es Padre de nosotros, pero también es nuestro Padre, pero en sí, por ahí no es el Dios de todos, en el sentido de que muchos dicen, ay Dios mío, no ponen esa palabra en mano de Dios, pero Dios no es, o sea, el Dios de todos, o sea, Dios es en sí creador, el creador sea Dios, pero no, o sea, en el sentido de, porque mucha gente dice, ay mi Dios, pero no es su Dios porque ellos idolatran otra cosa, o tienen idolatría, entonces en verdad no es el Dios, porque ellos no
no le dan la gloria y la reverencia a Dios mismo, ¿no? Pablo mismo, usted me dio un apunte en Jeremías 30:22, dice, donde decía, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿No? De Dios mismo, dice, yo seré su Dios, que hay un pueblo que Dios tiene, donde dice el pueblo yo seré su Dios a ese Dios, ¿no? Dios en sí es Dios de todo, pero en sí no todo le rinde, entonces no pasa a ser el Dios de, ¿no? Fíjese que hay otro Dios de este mundo también, ¿no? O sea, que es el Dios con minúscula, ¿no? Que es el enemigo. Pero no quiero perder mucho tiempo. En otros apuntes tenía otras cosas, ¿no? De Pablo dice, donde mi Dios a quien yo sirvo. Y bueno, ahí usted lo encuentra a Pablo siempre dando gracias siempre a Dios, ¿no? Vamos a seguir adelante entonces. Estas partes no son un poco tan difíciles, ¿no? El problema es cuando un poquito más adelante. Entonces, por eso que vamos siempre despacio, letra por letra, puesto que tardamos, no están así tan rápido, ¿no? Sino que doy gracias en verdad a mi Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Por todo. Bueno, entonces el medio para dar las gracias siempre a Dios es el nombre del Señor Jesucristo, porque Pablo dice que dice por medio de Jesucristo. Entonces siempre que damos las gracias, el medio, como me parece, primera de Timoteo 5, si no me equivoco, dice que es el único mediador, ¿no? Si no me equivoco, ese es el texto entre Dios y los hombres. Entonces Cristo es el medio, es el mediador. Entonces Pablo dice mediante Jesucristo. Es día Jesús a Cristo, ¿no? O día Jesús a Cristo, o sea en el griego, ¿no? Mediante el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, por medio de Cristo podemos aprender que sabemos que el apóstol nos enseña que solamente es por medio de Cristo que podemos acceder al Padre. Es el único camino para poder, ¿no? O sea, cito 1 Timoteo 2:5, o sea, el texto que nombré, ¿no? O sea, que la forma de poder agradecer. Entonces siempre, también podemos aprender muchas cosas. Yo quiero avanzar un poquito más rápido, pero no tan rápido, ¿no? O sea, pero aprendemos esto, queremos dar las gracias, agradecer la gratitud. Fíjense que en Romanos 8 más adelante, fíjense que muchos perdón, en Romanos 1, ahí nomás le vamos más adelante, ¿por qué? Por no haber dado las gracias. Fíjense, fueron entregadas por no dar la gloria, gracias, y entonces se pierde, ¿no? Podemos aprender mucho de esto, o sea, de ser agradecidos a Dios. Dios siempre pide que seamos agradecidos por medio de Cristo, ¿no? Entonces Pablo nos enseña eso, ¿no? Ser agradecido acá. En la parte donde dice de que vuestra fe se divulga, ahí estamos en Romanos 8, no nos fuimos, donde dice que vuestra fe se divulga, o sea, lo que está hablando acá Pablo, menos las palabras griegas y después si encontramos algo interesante lo decimos, si no lo nombramos también, pero es así. La palabra es oti eikistis imon katan ge tai. La última palabra ya de divulga me costó, ¿no? Bueno, pero es eso, de que vuestra fe se divulga, o sea que debería ser así, como que lo que nosotros creemos, por tanto creí, tanto hablé, o sea, que nuestra fe, la creencia nuestra se divulga, o sea, la predicamos, la llevamos. Entonces Pablo te doy gracias, que ustedes solamente no fueron oidores, sino que empezaron a predicar, empezaron a hacer cosas para Cristo. Fíjense acá mismo en Romanos 15, del 17 al 21, Romanos 15, después vamos a otros textos más. Romanos 15, del 17 al 21. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Más o menos sí? Tengo pues motivo para gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar algo de Cristo que no haya obrado por medio de mí, con palabras, con obra, por obediencia de los gentiles, con poder de señales milagrosas y prodigios, por el poder del Espíritu, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio de Cristo. Esta iglesia que escuchaste, claro, desde Jerusalén y alrededor hasta Lírico, y esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde Cristo ya fuese conocido para no edificar el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, de los que no han oído entenderán. ¿Sí? Entonces, vemos, o sea, que esta gente no solamente era oidores, sino esta gente llevaba el Evangelio. No tenemos muchos textos para nombrar, podemos dar Tesalonicenses. Hay un texto que siempre lo tengo, o sea, anotado, en esta vez no creo que no lo anoté,
Pero están en el Tesalonicenses, que vimos el año pasado, donde los de Tesalónica no solo habían habido, ¿te acordás que habían proclamado? Dice que vuestra fe también se divulgaba por otras partes, no me acuerdo si hablaba de Samaria, de otras partes eran conocidas la fe de ellos, porque ellos decían, estaban hablando así y conocemos. Yo número uno en Colosenses 1.6, Colosenses 1.6, si querés leer, pues si querés leerlo, Colosenses 1.6, Colosenses 1.6 dice así, que ha llegado a vosotros y así en todo el mundo, que está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Entonces, fíjate que en el versículo 5 te va a dar una idea más de qué vino aquello. En el 5 dice, a causa de la esperanza que está revelada de los cielos, la cual oíste ante la palabra de verdad del Evangelio. Ahí no sé si el Evangelio fue oída, pero ¿qué pasó? El Evangelio no quedó, sino que fue llevando fruto. Entonces Pablo acá para entender en Romanos 1.8 que estamos diciendo con respecto a vosotros que vuestra fe se divulga, reuníamos con estos otros textos ahí, entonces entendemos que la fe no solamente debe ser oída, la creo y la guardo y la dejo escondidita abajo ahí hasta que me venga el Señor, que yo venga y me dice, ¿qué hiciste? No, tuve miedo y la escondí. No, debe ser proclamada, o sea, esta fe de alguna forma debe ser predicada, la debemos llevar en algunos casos. En este caso, por lo menos, sea por los tiempos que tenemos nosotros y al yo no tener el tiempo completo y nadie darnos, o sea, la ayuda ni tal, lo único que podemos hacer es el ministerio de subir los videos arriba, hasta cuando Dios nos ayuda de alguna forma. Por alguna forma tenemos que proclamar, y la forma que tenemos nosotros por la buena es esta, ¿no? Pero de la fe proclamada, o sea, la llevamos, o sea, así que proclamada por todo el mundo. Acá creo que es una hiperbole lo que le diría, ¿no? O sea, por todo el mundo, perdón, la que sigue dice, la fe es divulgada por todo el mundo, ¿no? Acá la hiperbole sería una figura que consiste en aumentar o disminuir, o sea, aquello de que está hablando. ¿Por qué decimos eso? Creemos que es eso, ¿no? A veces aparece eso en algunos libros como los de hermenéutica. ¿Por qué todo el mundo? Porque Pablo, creo que hasta, por lo menos, hasta cuando Cristóbal Colón en esa época, o sea, creemos que el Evangelio no salía desde ahí, o sea, no se sabía que había todo el mundo en otras partes en el mundo. Creo que entonces, además la palabra, no voy a estar buscando la palabra mundo, o sea, la palabra griega ahí, para estar, porque no creo que haya salido los romanos a todo el mundo, hayan venido a todas las partes que estaban, ¿no? Era una forma de decir, ¿no? O sea, además debemos considerar que Roma era como una capital, donde se la consideraba el centro, el eje donde giraba casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque todas las partes de las naciones venían a ¿dónde? A Roma. Roma era como un centro comercial enorme, ¿no? Sería como un lugar muy conocido donde todos iban ahí. Entonces todos iban a ¿dónde? Todos los caminos conducían a ¿dónde? A Roma. De ahí viene el dicho, ¿no? Entonces todos iban a Roma. Entonces creemos que es así, ¿no? Tampoco no voy a entrar en lo que creen, no quiero entrar en la pelea de calvinistas y peleas de los arminianos que están, ¿no? Que el Evangelio es para toda la salvación del mundo, y empieza la palabra y ahí tenemos que pasar a ahondar y buscar, ¿no? La salvación, o sea, pero no quiero tocar ese tema ahora, ¿no? Pero sí queremos que se haga una forma de una hiperbola de decir que por todo el mundo era eso, ¿no? O sea, ¿está entendido? O sea, que se predicaba por todas partes. Pues yo me lo avanzo muy despacito cuando sí no entendí, porque si no por ahí no entendí, no sigo. Yo quiero que lo puedan entender para antes de estar siguiendo así. Bueno, hasta acá el versículo 8. O sea, entonces decía gracia y paz, empezaba diciendo, no decía gracia y paz, ¿no? No, gracias sí. ¿Eh? Gracias sí. Sí. Seguía el versículo 9 que tenemos que avanzar, si puedo avanzar un poco más, ¿no? Sí. El otro texto que tenía anotado, pero ahora te lo voy a leer rápido, es primera de Tesalonicenses 1.8. Ya vamos a avanzar de nuevo porque para dar un poco más de enriquecimiento. Primera de Tesalonicenses 1.8, ¿no? Dice así. A ver si lo podemos encontrar porque si no. 1.8. Porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor no solo en Macedonia y acá, sino que en todo lugar
ha salido vuestra fe para con Dios y de modo que no tuvimos necesidad de hablar nada, ¿no? Entonces la fe de estos cristianos también era proclamada por todo lugar, por todo el mundo, ¿no? O sea, otra parte que yo en el texto que hice recién que quería leer, al final no lo podía encontrar. No, pero ahí lo encontré. Ahora sí, al versículo 9. ¿Lo vamos entendiendo o no? Más o menos. O sea, si lo que Pablo está diciendo gracias a Dios por la iglesia de que están ustedes, porque ustedes no solamente sino que ustedes estaban haciendo cosas en esta iglesia, están predicando, suben predica, gracias por eso. Eso es lo que vendría a decir Pablo acá. Y el versículo 9 dice así, porque Dios al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Mm? Entonces, ahí la palabra es porque testigo me dio, estamos diciendo la palabra, después las voy explicando, ¿no? Es martus, o sea, es el testigo para venir la palabra martus que dice de martis, ¿no? Testigo, porque es martus, God, Mo, Estin, of Theos, ¿no? Es como que Pablo está diciendo, bueno, pongo a Dios por testigo, o sea, uno con un cristiano por ahí no tiene a quien decir, bueno, el cristiano generalmente dice, pongo a Dios por testigo, no creo que jura en vano, pero Dios me es testigo de que estoy diciendo la verdad, por más que ustedes no crean, no somos nombres en vano de Dios, ¿no? Pero Dios dice, Pablo está diciendo, pongo a Dios por testigo, ¿no? Era algo que Pablo siempre usaba en sus cartas, en algunas cartas de la epístola, Pablo usaba una parte de eso, ¿no? Sí. Porque testigo me es Dios. ¿A quién sirvo? La palabra es... acá, ¿a quién sirvo? Es hoy la Zeus, ¿no? Hay unas cosas que las paso, o sea, ¿me están lo sacamos? Algunas cosas que paso, o sea, cuando se dice antes que se decía que sirvo, se venía la palabra griega, o sea, se decía de que servir venía también de los esclavos, ¿no? Pero en este lado, o sea, Pablo estaba más relacionado con el espíritu. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, vamos a ver que dice en mi espíritu. Entonces, está hablando que le está sirviendo en el espíritu, ¿no? O sea, pero aquellos que están más relacionados, o sea, con la cultura de esa época venía más de lo que servir, o sea, un esclavo en esa época, ¿no? Pero acá Pablo está diciendo, ¿a quién sirvo? Fíjense, va a hablar en espíritu. ¿A quién sirvo? Hoy, ya lo leímos, ¿no? En mi espíritu se dice, estoy tenemoti no, ¿no? Acuérdense, o sea, cuando está diciendo, acuérdense también ahora que la ley es espiritual, ¿no? O sea, la ley es espiritual. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿cómo le serví? Sí, yo le sirvo a Dios en la iglesia, yo hago estas obras, o subo. Pero de nada de esto nos sirve, o le sirve a la gente, o si no se le está sirviendo en el espíritu, porque la ley que es espiritual. Entonces, los judíos, los fariseos de esa época, ¿te acordás que ellos les servían? Pero no les servían ¿qué? El espíritu. ¿Por qué? Porque yo quería que haciendo obras, pero si no está en el espíritu, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, ¿no? Todo el espíritu está puesta en Dios. Entonces Pablo conocía esto, decía, sirvo, pero ¿dónde? En el espíritu, la ley es espiritual, Romanos 7. Entonces, si yo ahora no entiendo eso, puedo hacer muchas cosas para Dios. Pero ¿de qué me sirve hacer cosas si no me sirve el espíritu? Solamente son obras, bueno, tengo que hacer esto para Dios, tengo que hacer aquello y aquello, pero Dios dice, no me servís en espíritu, porque te amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todo el tiempo. Es para, o sea, bueno, yo te compré, o sea, y que el cristiano entienda que ha sido comprado. Ahora trabajamos para yo creo que ningún esclavo alguien está trabajando y dice, no, estoy jugando ahora, pará. Y alguien está mirando para atrás y dice, yo creo que para mi trabajo nadie, yo diría, estoy jugando y diciendo que ahora para que ahora voy a trabajar con vos. No hacemos así, por eso entendemos que ahora la ley es espiritual, o sea, está la mente, nuestra mente ahora fue renovada. Entonces Pablo, no sé si podemos plantar una buena base sobre eso. Entonces, servir en el espíritu, cuando entendemos eso, todo lo que hacemos ya
vamos a estar haciendo, ya sabemos que todo, a saber que estamos regenerados en el espíritu, ya todo lo hacemos para Cristo, porque ya está en el espíritu. Ya poquitito que hagas mucho, mientras estés en el espíritu vale más que más obra que hagas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Así tenía otro apunte para, no está nada malo que el mío, ¿no? Entonces, entonces Pablo le servía en el espíritu. Vamos a seguir avanzando. No miro que me caiga como a través de los apuntes, se cayeron todos, ¿la verdad? Se cayó todo. Esta vez dejé un poco afuera algunos apuntes. Porque el testigo que sigo en mi espíritu, claro, Dios es el testigo porque es el único que puede ver adentro, porque está haciendo el espíritu. Los demás pueden ver obras, pero Dios es el testigo que Él sabe que adentro mío yo les digo, dice Pablo, por más que los demás no... ¿Quién me va a ser testigo de mirarme adentro? Nadie. Dios puede mirar y saber y mirar adentro, entonces es testigo adentro. Bueno, y eso seguir. En el Evangelio de su Hijo, estamos en Romanos 1, 9, ¿no? Miren, tengo un anteojo acá y no lo uso. Dice en el Evangelio de su Hijo. Ahí es en toi Evangelion tou huio autor. Está muy difícil la palabra. Entonces, vemos que Pablo le servía a Cristo ¿dónde? En el Evangelio. Muchas veces vemos que muchos apóstoles o muchos predicadores, muchos están dedicados a muchas tareas, pastorales, hacer esto, aquello, y llevar esto y llevar aquello, y hacer grandes campañas para sanidades, milagros. ¿Y qué en qué Pablo le servía? En el Evangelio, decía. Nosotros debemos estar centrados en un evangelio cristocéntrico. De ahí debe generalmente las prédicas o lo que hablamos siempre debe todo girar alrededor de la obra. ¿Por qué? Porque si nos vivíamos ahí, nos vamos para una campaña, para un campamento para traer más obra, y te vivías con cosas que no que son superfluas, que son no sé, por decir, son no, el Evangelio está centrado en Cristo. Si querés buscar otras cosas, sea un pragmatismo religioso que te salga de eso, y van a tener gente, pero no van a estar centrados en Cristo, porque lo que pasa de los años es como no tener un Evangelio bien centrado en Cristo, la obra que hizo redentora en Cristo, lo que ha hecho Cristo, eso se va a caer. Entonces cuando estás centrado en Cristo, en lo que hizo Cristo, a mí yo sé que mucho me ha perdonado, por eso estoy muy agradecido porque sé todo lo que mi pasado, y sé como Cristo me trajo y me ha limpiado, ¿no? Pero entonces Pablo decía, en el Evangelio de su cosecha, Pablo trabajaba en el Evangelio, en llevar las buenas nuevas, en eso estaba centrado. Más allá que las milagros y señales que hacía y prodigios ya eran para reafirmar ese Evangelio que lleva. Entonces él decía así, estas señales confirman el Evangelio, como dice en Marcos 16. Dice, sí, ya no fuera de demonio, sí, pero para confirmar ¿qué? El Evangelio, o sea, confirma, eso es lo que hacía en esa época, confirma el Evangelio. Dice, de su Hijo. Bueno, ahí dice, dijeron el Evangelio de su Hijo. ¿Por qué pone de su Hijo? ¿Por qué? Porque el Evangelio, es así, se va a entender cosas, lo que voy a decir. Que vos lees ahí, dice, en el Evangelio de su Hijo. Sí, no, digo, o sea, sí, no lo digo con mala intención. El Evangelio de su Hijo, porque el Evangelio, una vez vuelvo parece todo así, pero fíjate, a cierta manera, que todo vuelve a Cristo. Todo vuelve a Cristo. O sea, todo vuelve a Cristo. Fíjate que dice, el Evangelio de su Hijo. El Evangelio, todo siempre vuelve a Cristo. Pega una vuelta y vuelve a Cristo. Todo, porque está todo centrado en Cristo. Dice el Evangelio de su Hijo. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio de su Hijo? ¿Por qué? Porque el Evangelio está centrado en la obra, o sea, en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión, en la glorificación, en la ascensión del Espíritu Santo. Todos hablando siempre eso. Por eso cuando se predican o para escuchar que predican otro Evangelio, tiene que estar centrado en el Evangelio de su Hijo. Entonces, tiene que hablar de Cristo, pero la obra de Cristo que ha hecho. Por eso estamos estudiando Romanos, porque es una carta, como escuchaba yo otro hermano, ¿no? Que decía que Martín Lutero, ¿no? Me parece que estaba nombrando de Lutero diciendo la carta de Romanos es alguien que todo cristiano debe saber de memoria, ¿no? Decía, wow, saber de memoria, ¿no? Pero bueno, tener idea. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 1 habla de esto,
Romanos 3, Romanos 4, o sea, que es por gracia, Romanos 5, habla de esto, o sea, de Cristo y de Adán, Romanos 6, y de pecado, Romanos 7, la lucha entre la ley, Romanos 8, o sea, la ley de espíritu, Romanos 9, hasta el 11, y así, ¿no? Esa ley de los planes judíos, todos tienen una idea, por lo menos. O sea, no hagamos esto por tanto, pero tener una idea de qué habla, y que está hablando del plan de la salvación. Tener una idea, ¿no? Si no, por ahí se nos desviamos. Entonces, estamos entendiendo que eso es el Evangelio, ¿no? O sea, está centrado en la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a seguir con otra parte para ver lo que es el don, o sea, el don del Evangelio.